12:10 de la tarde del día 30 de noviembre del año 2015 en la sala de audiencia del primer juzgado de investigación preparatoria para procesos inmediatos para delitos de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a cargo del magistrado suscrito Juan Luis Astoreme Salvatierra. Se da inicio a la audiencia pública de incoación de proceso inmediato en casos de flagrancia solicitada por la Fiscalía Provincial Penal de turno de Lima Sur, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 1194, que modifica los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal en el proceso penal que se le sigue al imputado Gerson Manuel Yaya Presentación por la presunta comisión de delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Joseph Smith Guaita Morán. El señor juez pone en conocimiento de los supuestos procesales que la audiencia se grabará y se registrará por el sistema de audio y video para los efectos de que se registre y se demuestre el desarrollo de la misma, conforme lo establece el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dichos registros, por lo que solicita a los sujetos procesales procedan a identificarse oralmente. ¿El Ministerio Público? Sí, buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Janet Olinda Ordóñez Huarca, fiscal provincial a cargo del turno permanente de Lima Sur, con dirección o domicilio procesal en Manzana L, lote 6, asentamiento humano Trébol Azul, distrito San Juan de Miraflores, con teléfono celular institucional 987-588-920 y correo electrónico personal janet.ordonez.huarca@gmail.com. Muy bien, ¿por la defensa técnica? Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Natalie Huancapasa Machuca. Mi número de colegiatura es 29.506, Colegio de Abogados de Lima. Mi casilla electrónica es 42966. Mi correo electrónico es nataliehm@hotmail.com. El imputado puede acreditarse si la ayuda en ese sentido la defensa técnica. Mi nombre es Gerson Manuel Yaya Presentación, tengo 29 años, mi DNI es 43-660-730, mi domicilio es Manzana 7, lote 16, San Camilo, Villa María del Triunfo, mi fecha de nacimiento es el 9/7/86, mi grado de estudio es quinto de secundaria, preocupación, vendo golosinas en los carros. El monto que gano es de 30 soles, antecedentes no tengo, mi estatura será 1,80, mi nombre de los padres, mi mamá se llama Teodora Dolores Arteaga Presentación, mi padre se llama Manuel Ismael Chaya Bermúdez. Muy bien. En este estado, estando presentes los sujetos procesales necesarios a efecto de llevarse el desarrollo de esta audiencia, el señor juez declara instalada formalmente esta audiencia y solicita a la señora representante del Ministerio Público sustente su solicitud de incoación de proceso inmediato, otorgándose para tal efecto el uso de la palabra. Bien. El Ministerio Público imputa a Gerson Manuel Yaya Presentación el haberse apoderado ilegítimamente de un bien mueble, en este caso de un celular, de propiedad del señor Joseph Smith Guaita Morán, empleando violencia contra la víctima a fin de lograr su objetivo, para cuyo fin habría actuado en coautoría con otro sujeto. Los hechos concretos ocurren el día 28 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 11 horas de la mañana, circunstancias en que el agraviado antes mencionado se encontraba transitando por las inmediaciones del mercado Las Cuevas, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, circunstancias en las cuales fue interceptado por dos sujetos, uno de ellos conocido con el apelativo o el conocido como Michael, quien efectivamente lo cogió del cuello y lo tumbó al suelo, y al hacerlo caer al suelo participó también de manera conjunta con el imputado Gerson Manuel Yaya Presentación, quien buscó los bolsillos del agraviado, despojándolo de su teléfono celular marca Samsung, modelo el 500M TEL 4G color negro, pantalla táctil, valorizado aproximadamente en 829 soles. Ante ello, el agraviado, con la finalidad de evitar que éste se diera a la fuga, lo logra coger de la casaca, impidiendo su cometido de fuga, lo hace caer al suelo en esas circunstancias en las cuales acuden los vecinos del sector y lo logran aprehender y luego son puestos a disposición de la comisaría, del efectivo policial. El supuesto de aplicación al señor magistrado para el presente caso es la flagrancia, según lo establece el numeral 1 del artículo 200
del artículo, el numeral 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, por el cual el Ministerio Público está solicitando el proceso inmediato. Seguidamente expongo lo que es los fundamentos de derecho. Al señor Gerson Manuel Yaya Presentación se le imputa el delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 como tipo base y específico en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189. Los elementos de convicción que tenemos en estos hechos anteriormente narrados son, en primer lugar, la manifestación del agraviado, Joseph Smith Guaita Morón, quien de manera persistente, coherente y uniforme y verosímil ha detallado los hechos materia de investigación, indicando que le sustrajeron celular y él fue el que logró retener al imputado para que no se diera la fuga. También contamos con la manifestación testimonial del efectivo policial Elvis Malqui Carrasco, que obra fojas 3 y 14, quien proporcionó los detalles sobre la forma y circunstancias en que él participó también de la intervención del imputado. Posteriormente también tenemos la manifestación del imputado Gerson Manuel Yaya Presentación a fojas 16 a 18, quien reconoce en presencia representante del Ministerio Público haber participado del hecho denunciado, detallando incluso la participación que tuvo tanto él como el conocido como Michael el día de los hechos. También indica que efectivamente al momento que él pretendía darse a la fuga, es el imputado quien lo logra coger de la casaca y hace que éste se caiga, y efectivamente en esas circunstancias es que se da la intervención. También tenemos, de manera para acreditar la preexistencia del bien sustraído, el contrato de servicio de telecomunicaciones celebrado a nombre de la madre del agraviado, tal y conforme el agraviado lo ha señalado en su manifestación policial, que coincide tanto en el número y en el monto y en otras características. A ello se suma también el acta de reconocimiento físico que obra fojas 22. El acta de reconocimiento físico que obra fojas 22, en el cual el agraviado se indica cuál es la participación que tuvo efectivamente el imputado. Eso sería todo, señor magistrado. Este acta de reconocimiento lo está introduciendo en esta audiencia. Ahorita lo estoy oralizando, pero en los documentos que se presentó a fojas 22 sí obra el acta de reconocimiento físico, sino que al momento de tipeo se omitió consignarlo, pero sí obra fojas 22 el acta de reconocimiento físico, en lo que incluso participó el representante del Ministerio Público. Muy bien. La defensa técnica tiene la palabra para rebatir la incoación del proceso inmediato formulada por la señora representante del Ministerio Público. Señor magistrado, señorita representante del Ministerio Público, colegas presentes. La defensa técnica, analizando los actuados, señor magistrado, ha llegado a la conclusión de que no existen elementos para rebatir la pretensión del Ministerio Público, estando que los hechos, la forma y circunstancias y los medios probatorios que se han acopiado encuadran perfectamente lo establecido por el artículo 446 del Código Procesal Penal. ¿Está conforme? Sí, doctor. Respecto a la normatividad jurídica y también a los elementos de convicción formulados por la señora representante pública, ¿no va a rebatir nada? Con respecto a ello, no, doctor. Muy bien. En ese sentido, en esta audiencia le va a formular al imputado si tiene algo que decir a su favor. Sí, señor juez, señores presentes, no, la verdad que no estoy consciente de lo que hacía. Tenía un problema, estaba ebrio, la verdad que lo único que les puedo pedir es una última oportunidad. Yo tengo un problema a veces de alcoholismo, ¿no? Que acaba, mi hermano ha hecho que me voy al centro, si Dios quiere que me den la libertad, voy a un centro de rehabilitación para recibir esa vida profesional. Por favor, lo único que les pido es una última oportunidad. La verdad que yo sé, primera vez que estoy en esta situación de acá, sé que me puedo ir a un penal, sé por amigos que lo que es estar así no quisiera. Yo he visto cómo se lo han llevado a dos internos, se lo han llevado. Por favor, lo único que les pido es una última oportunidad. No voy a reclamar primera vez. De verdad que sí, estoy totalmente nervioso, sé lo que hasta dónde puedo llegar. Por favor, señor juez, una última oportunidad, lo único que le pido para yo poder hacer. Se le ha escuchado ya, señor. Muy bien.
Habiendo escuchado a los superiores procesales, tanto el representante del Ministerio Público como la defensa técnica, este juzgador va a emitir la presente resolución. En resolución número 2, San Juan de Miraflores, 30 de noviembre del año 2015, autos y oídos con requerimiento fiscal de proceso inmediato contra el imputado Gerson Manuel Yaya Presentación por la presunta comisión de delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Joseph Smith Guaita Morán, llevada a cabo en la audiencia. Y atendiendo primero que el proceso inmediato es un mecanismo de simplificación procesal que debe ser incoado por el Ministerio Público siempre que estén presentes los presupuestos establecidos en el inciso 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, modificado por Ley 11.094, promulgada el 30 de agosto del año 2015, de tal modo que permite abreviar el proceso penal, obviando el desarrollo de la etapa de investigación preparatoria en algunos casos y el desarrollo de la etapa de investigación, de la etapa intermedia en este caso, por considerarla innecesaria. Así ya lo establecido, Acuerdo Plenario número 6/2010/CJ-116, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República en su fundamento 7, que señala taxativamente: el proceso inmediato es un proceso de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta al sistema penal con criterios de racionalidad y eficacia, sobre todo aquellos casos en los que sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Segundo, expuestos, el requerimiento fiscal de proceso inmediato en audiencia fluye de la imputación punitiva del Ministerio Público contra el incoado Manuel Yaya Presentación, radica en que dicha persona en horas de la noche del día 28 de noviembre del año 2015, el haber interceptado al agraviado Joseph Smith Guaita Morán en compañía de un sujeto conocido solo con el apelativo de Michael, en circunstancias que la víctima se encontraba transitando por las inmediaciones de un pasaje que está ubicado a las espaldas del denominado Mercado Las Cuevas en el distrito de Villa El Salvador, quien cogiéndolo del cuello le hizo caer al suelo para buscar sus bolsillos y despojarlo de su celular marca Samsung, modelo E500M/TER 4G de color negro, pantalla táctil, valorizado aproximadamente en la suma de 829 soles. Inmediatamente después, el agraviado logró evitar de la fuga del imputado, cogiéndolo de su casaca, el cual le hizo caer al suelo, y saliendo los vecinos de la zona con la ayuda de estos para retenerlo y esperar la presencia de la autoridad policial, que al llegar al lugar procedió a intervenir. Tercero, la señora fiscal sustenta su requerimiento de proceso inmediato en el artículo 446.1, literales A y B del Código Procesal Penal, que ha señalado que el imputado se encuentra tipificado en el artículo 188 del Código Penal, tipo base, en concordancia con el inciso cuarto del primer párrafo del artículo 189 del mismo cuerpo normativo. Cuarto, en la audiencia llevada a cabo, el representante del Ministerio Público ha señalado como elementos de convicción acumulados los siguientes elementos a señalar. Tenemos como elemento de convicción la manifestación del agraviado Joseph Smith Morán, obrantes a Fojas 10 a 12, en la que señala en forma coherente y verosímil la forma como fue despojado de su aparato, de su celular, por el encausado Joseph Manuel Yaya Carrasco,
en compañía de un sujeto desconocido que responde al nombre de Michael, y la forma en que éste retuvo al imputado cuando pretendía darse la fuga. Del mismo modo tenemos la declaración testimonial del efectivo policial Elvis Mali Carrascos a hojas 13 a 14 de la carpeta fiscal, que corrobora lo manifestado por el agraviado e indica la forma y circunstancia cómo fue intervenido el imputado. Asimismo tenemos la propia declaración del imputado, quien reconoce los hechos formulados en su contra y detalla su participación en los hechos en complicidad del sujeto desconocido como Michael. Del mismo modo, la señora representante del Ministerio Público ofrece como elemento de convicción la copia de los documentos sobrantes a hojas 34 a 36, con los cuales acreditaría la preexistencia de ley en materia de imputación. Quinto, que de lo antes detallado y conforme a la audiencia realizada, esta judicatura considera que sí existen elementos de convicción suficientes que han sido recabados durante la investigación preliminar como consecuencia de la detención policial de flagrancia delictiva del imputado, que previo a la declaración en presencia del representante del Ministerio Público ha aceptado los hechos formulados en su contra, por lo que el juzgador considera que no resulta ya necesario la actuación de mayores actos de investigación conforme a lo postulado por el Ministerio Público, dándose en los presentes casos los supuestos contenidos en el artículo 446.1, literales A, B y C, toda vez que el imputado ha sido detenido en flagrante delito. Asimismo, ha confesado la comisión de delito y los elementos de convicción acumulados durante la diligencia preliminar y previo al interrogatorio del imputado son evidentes, por lo que corresponde acogerse el pedido del Ministerio Público y declararse procedente a la incoación de proceso inmediato. Asimismo, el juzgador considera que el hecho imputado se encuentra bajo la tipificación expresa señalado por un representante del Ministerio Público en esta audiencia. Esto es tipificado en el artículo 188 como tipo base del Código Penal, en concordancia con lo previsto en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189 del cuerpo normativo. Sexto, en consecuencia, por estas consideraciones de conformidad con lo prescrito en el artículo 447.5 del Código Procesal Penal, el juzgador resuelve declarar procedente a la incoación del proceso inmediato formulado por el Ministerio Público contra el imputado Gerson Manuel Yaya Presentación por el delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Joseph Smith Guaita Morán. En consecuencia, se dispone que la presente causa se siga bajo los alcances del proceso inmediato, debiendo la representante del Ministerio Público formular acusación dentro de las 24 horas bajo responsabilidad, conforme a lo previsto en el artículo 447.6 del Código Procesal Penal, y fecho remítase al juez penal competente. Quedan por notificados las partes procesales con la presente acta de audiencia. Se le formula la pregunta a la defensa técnica si está conforme. Sí, estamos conformes, doctor. Señora representante del Ministerio Público. Conforme, doctor. ¿Tiene otro pedido? Sí, doctor. Como medida coercitiva personal estamos solicitando requerimiento de prisión preventiva en contra del imputado Gerson Manuel Yaya Presentación. Muy bien. Entonces tiene el uso de la palabra a efecto de que fundamente. Doctor, previo a eso, para poder iniciar, quería saber, ¿me dirijo directamente a los presupuestos o vuelvo a exponer los hechos o ya los tomo por dichos en tal caso? Bueno, hay que seguir la secuencia de lo que es en realidad la imputación de requerimiento de prisión preventiva, conforme lo establece ya la norma procesal. Empecemos con los hechos. Y
y luego fundamentemos detalladamente los presupuestos. En forma concisa, sí, y concreta. Sí. Se imputa a Gerson Manuel Yaya Presentación haberse apoderado de manera ilegítima mediante el uso de la fuerza, violencia de un bien mueble, en este caso un celular, de propiedad del agraviado Joseph Smith Guaita Morán, aprovechándose de él, empleando, como ya se indicó, violencia a fin de lograr su objetivo. Los hechos acaecieron el día 28 de noviembre del 2015, aproximadamente a las 11 horas de la mañana, circunstancias en que el agraviado Joseph Smith Guaita Morán se encontraba transitando por el distrito de Villa El Salvador, exactamente por las inmediaciones del mercado La Cueva. Circunstancias en las cuales fue interceptado en un primer momento por el sujeto conocido como Michael y seguidamente se apersonó al lugar de los, circunstancialmente también se apersonó el imputado, siendo el primero de los mencionados, en este caso Michael, quien lo coge del cuello, lo tumba al piso, cae sobre el lodo y mientras que el imputado le rebuscaba los bolsillos y le logra sustraer el celular, dándose a la fuga el conocido como Michael, y cuando intentaba darse la fuga el imputado ahora presente Gerson Manuel Yaya Presentación, es en las circunstancias que es cogido por el agraviado impidiendo su fuga. El teléfono al cual hago referencia es aquel que es marca Samsung modelo 500 MT 4G, valorizado aproximadamente en 829 soles. Respecto al tipo penal específico, fundamento de derecho, se encuentra también con el artículo 188 del Código Penal como tipo base, específicamente el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189. Como elementos de convicción, como anteriormente se señaló, vuelvo a indicar que se tiene la manifestación de manera coherente, persistente, en este caso del agraviado, que obra fojas 10 y 12, la manifestación testimonial del efectivo policial, que se constituyó el lugar de los hechos una vez que fue aprehendido, del policía Elvis Malqui Cáceres, que obra fojas 3 y 14, la manifestación del imputado Gerson Manuel Yaya Presentación, a fojas 16 a 18, quien esencialmente ha reconocido la participación del hecho denunciado, indicando que participó con el conocido Michael. Incluso él en su manifestación policial en presencia del Ministerio Público señaló que la participación que tuvo fue sujetar las manos del agraviado y circunstancias en las cuales empezaron a pelear y también él se cae al suelo y luego pretende darse a la fuga, indicando él y reconociendo su participación que la de él fue sujetar al agraviado y mientras que el otro lo cogoteaba. También se tiene como otros elementos de convicción las instrumentales que aparecen a fojas 34 y 36, que acreditan la preexistencia del bien sustraído, que en este caso es el celular que anteriormente se señaló, pues se muestra el contrato de compra y venta, que como según el agraviado señaló en su manifestación, lo compró su madre Mónica Morán Navarro. Coinciden los datos que él brinda, coincide el teléfono celular, entre otras características. También se tiene el acta de reconocimiento físico, que obra fojas 22, en que el agraviado reconoce de manera fehaciente al imputado en los hechos materia de audiencia. Respecto a eso, como ya se explicó, pues se cumpliría con el primer presupuesto, que se tienen los graves y fundados elementos de convicción. Respecto al peligro procesal en relación al arraigo... Respecto a la sanción a imponerse, en primer lugar, este ilícito tiene una pena no menor de 12 años ni mayor de 20 años, pero para ello hay que considerar que el señor resultaría una persona habitual y tendría como modus vivendi el hecho de cometer de manera constante hechos ilícitos. Pues para ello tenemos 4 investigaciones, una que se encuentra en la comisaría de José Gálvez por hurto, otra que es el caso 776-2015, que se encuentra en la primera Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo, un caso con el número 937 de 2015, que se encuentra en la primera Fiscalía de Lurín, el caso 68-2015, que se encuentra en la primera Fiscalía Provincial Penal de Villa María, en la que estuvo en calidad de detenido. En este estado también lo que acabo de indicar lo presento a su judicatura, que son los reportes del CIAP. Si bien es cierto, también en los actuados obra, las ocurrencias policiales coinciden con los reportes que en este momento le estoy entregando. Todos estos reportes a lo que he hecho referencia y las ocurrencias policiales, sobre todo los 3 últimos, han ocurrido en el transcurso de este mismo año, septiembre, noviembre y hace una semana aproximadamente. En este caso estaríamos ante el hecho de que, si bien es cierto la pena es no menor de 12 ni mayor de 20, también estaremos incurriendo en lo que es habitualidad en el artículo 46C, en que la pena sería hasta en 1/3 por encima del máximo legal. Respecto al peligro procesal,
es pertinente señalar que en relación a su arraigo, si bien es cierto el señor menciona que vive en la manzana 7, lote N, número 16, asentamiento humano San Camilo, distrito de José Gálvez, distrito de Villa María del Triunfo, zona de José Gálvez. Si bien es cierto, concuerda con sus datos identificatorios y concuerda con la acta de verificación domiciliaria, pero no es suficiente porque no tendría calidad de arraigo, toda vez que tendría que ser concordado, convalidado con otros elementos. Más aún si el inmueble, como se ha señalado como obra en los actuados, se trataría de la casa de su madre y él indica que vive con su hermana. No tiene arraigo familiar toda vez que no presenta, en su manifestación policial no ha indicado en ningún momento que cuente con carga familiar, esposa o conviviente. Él dice que vive solo. En relación a su arraigo laboral, pues es inexistente, pues ha reconocido no tener trabajo alguno. Él ha señalado justamente también acá en audiencia, ha indicado que es un vendedor ambulante de caramelos, actividad que la Fiscalía considera que se podría realizar en cualquier lugar, no necesariamente en el lugar que coincida con o cercano a su domicilio. Respecto al peligro de obstaculización, pues ha sido intervenido, como ya se señaló policialmente anteriormente, en diversas oportunidades. Una de ellas ha sido el 6 de enero, otra el 4 de septiembre, el 21 de noviembre, y todos esos hechos han acaecido durante este mismo año. Y han sido por el delito contra el patrimonio, robo agravado y hurto agravado. En este caso también la Fiscalía quiere recalcar que la gravedad de la pena imponerse pues sería de todas maneras superior a los 4 años. Eso sería todo, señor magistrado, de la parte de la Fiscalía. Muy bien. La defensa técnica tiene uso de la palabra para redactar en este aspecto de la medida coercitiva personal solicitada por la titular de la acción penal. ¿Tiene algo que decir? Señor magistrado, con respecto al primer elemento, ciertamente se cumplen en los actuados, existen elementos de prueba, aunado a ello la declaración a nivel policial del procesado quien admite los cargos, admite su participación y narra en las formas y circunstancias cómo se realizó el hecho delictivo investigado. Con respecto al cuantum de la pena que le correspondería imponerse, la defensa quiere esclarecer que si bien es cierto existen algunas denuncias o partes policiales de investigaciones en las cuales se haya involucrado en este caso el detenido, sin embargo estas son únicamente investigaciones, no habiéndose determinado en ninguno de ellos responsabilidad penal, y tampoco han sido hasta el momento materia de denuncia fiscal ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Por lo tanto, la defensa considera que no concurre en este caso el agravante de la habitualidad para la imposición de una pena. Con respecto al tema del peligro procesal, mi patrocinado ha referido en su declaración policial que él se dedica a la venta ambulatoria de caramelos. Actividad, si bien es cierto que no se puede acreditar con documento alguno más que con su dicho, sin embargo es una actividad lícita. Con respecto al tema del arraigo familiar, mi patrocinado, si bien es cierto en su declaración a nivel policial, no ha referido que tiene carga familiar, sin embargo adjunto en este acto la partida de nacimiento de sus 2 menores hijos, y en una de ellas, en la partida de Juan Manuel Yaya Eguavil, figura el domicilio manzana A7, lote 16, Villa María del Triunfo, domicilio que coincide con el precisado en su ficha RENIEC y domicilio que coincide además con el recibo de SEDAPAL de servicios que adjunto en este momento, así como la copia del título de propiedad de Presentación Arteaga Teodora Dolores, quien fue madre del procesado actualmente fallecido. Con esos documentos, señor juez, acredito que el procesado sí tiene arraigo domiciliario y arraigo familiar, por lo que para la defensa no concurriría este tercer elemento de obstaculización, más aún si de su declaración policial él ha admitido su participación brindando detalles de cómo lo realizó. ¿Va a rebatir algo? Sí. En relación a que la abogada, la defensa indica respecto a que no estaría su patrocinado en curso en habitualidad, si bien es cierto se lo señala el artículo 46C del Código Penal, también hay un acuerdo plenario el 1/2008 que señala de manera concisa que esto se aplica en el caso de delitos dolosos cuando los hechos sean de la misma naturaleza y siempre y cuando no medie condena, no indica que se haya aperturado en algún momento alguna investigación a nivel judicial. Y como se puede apreciar de lo que ya se expuso anteriormente, este señor tiene como modus de vivencia y la habitualidad de cometer esos hechos ilícitos, sobre todo contra el delito contra el patrimonio, sea hurto o robo agravado.
además que sería el quinto caso que el señor estaría incurso. Respecto a que acaba de introducir la defensa esos documentos de partida de nacimiento, si bien es cierto, bueno, no los tengo ahorita yo a la vista, pero considerando que fuera cierto lo que asevera, el hecho que el imputado cuente con hijos, tampoco es suficiente para que se tenga calidad de arraigo o indicando que tenga calidad arraigo familiar, más aún si no se ha acreditado que él cuente con alguna boleta de manutención o compra de insumos en relación a sus menores, que según ha señalado, no siendo suficiente para este ministerio las actas de nacimiento. Asimismo, a ello se suma que en el acta de verificación domiciliaria que se hizo con presencia del fiscal, en ningún momento cuando se hace la entrevista con la hermana, que es la que indica que vive conjuntamente con el imputado, no ha señalado que éste cuente con carga familiar. Ha señalado que refiere que vive solo en el cuarto. Eso sería todo, señor magistrado. ¿Va a hacer el derecho de explicar? Sí, doctor, únicamente en el último extremo. Si bien es cierto, ni el pasado ni su hermana manifestaron que tenía carga familiar, lo cierto es que ella existe. Están las partidas de nacimiento de sus dos menores hijos y sí es cierto, él está separado de su conviviente y actualmente vive solo en el inmueble que se ha procesado. Muy bien. El señor Gerson Manuel Yaya Presentación tiene algo que decir al respecto. Señorita, señor juez, disculpe, sí, la verdad que yo sí tengo dos hijos, dos menores hijos, uno de 6 y uno de 10 años. Sí me hago cargo de ellos porque más que nada son mis hijos, ¿no? Y yo me hago cargo de ellos, tengo una boleta que le deposito, le deposito a uno de ellos, le deposito diario, sí, diario, como mi trabajo es vender caramelos, diario lo que gano también le deposito. Tengo dos hijos y ahorita me encuentro separada de mi conviviente, pero solamente ha sido una pelea, no ha sido que yo esté solo. Muy bien. En ese sentido, este despacho va a emitir la presente resolución número 3, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 30 de noviembre del año 2015. Autos y vistos oídos, el requerimiento de prisión preventiva formulado por la señorita representante del Ministerio Público contra el encausado Gerson Manuel Yaya Presentación como presunto autor de la comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de don Joseph Smith Guaita Morán, y considerando, antes de analizar los presupuestos de la prisión preventiva, resulta necesario indicar que la base legal del requerimiento del fiscal está sustentado en las normas de rango internacional, en la que considera que la libertad es considerado el más importante de los principios rectores del Estado constitucional de derecho, gozando incluso protección del artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Estado. Su relevancia es tal que incluso es reconocida en diferentes instrumentos internacionales, como ya se le manifestaba. Esto es en el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, en su artículo 9.3, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su artículo 7, normas que consideran a la libertad como uno de los principales derechos fundamentales de toda persona. En ese sentido, el artículo 268 del Código Procesal Penal vigente, puesta en vigencia por ley 30.077, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 19 de agosto del año 2013, señala lo siguiente: el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b, que la sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad; y c,
que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permitan colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculizar la averiguación del grave peligro de obstaculización. En ese sentido, habiendo escuchado tanto al representante del Ministerio Público como a la defensa técnica del encausado Gerson Manuel Yaya presentación, juicio aborda la conclusión de que para analizar el primer elemento establecido en el artículo 268, resulta necesario sustentarse en dos grandes principios. Uno, la intervención indiciaria, y dos, la proporcionalidad. El primero, definido por jurista Martín Morales, invocado por profesor César San Martín, que señala que de las exigencias fácticas necesarias que permitan entender que existen fundamentos para limitar el derecho fundamental que traducido penalmente es sin lugar a dudas la imputación. Y la segunda, que está en función del juicio de imputación contra el inculpado, juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud o alto grado de probabilidad acerca de su intervención en el delito. En ese sentido, para estimar razonablemente la comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Joseph Smith Guaitamora, el juzgador ha considerado los elementos relevantes a decir. En ese sentido, el Ministerio Público ha ofrecido por elemento de convicción la manifestación persistente y verosímil del agravado Joseph Smith Guaitamora, quien, según señala, ha detallado la forma y las circunstancias cómo fue atacado por dos sujetos, entre los cuales se encontraba el encausado Gerson Manuel Yaya Presentación, el mismo que despojó de su celular y en esas circunstancias retuvo al imputado cuando pretendía darse a la fuga. Asimismo tenemos en su punto 2 de la imputación fiscal la manifestación testimonial del detective policial Elvis Malgui Carrasco, quien ha otorgado detalles sobre la forma y circunstancias de la investigación policial, hallando plena concordancia con lo relatado por el agraviado. Del mismo modo tenemos la manifestación del propio imputado, Gerson Manuel Yaya Presentación, quien esencialmente ha reconocido haber participado en el hecho denunciado, dando detalles de su participación, la forma y circunstancias, en complicidad con otro sujeto conocido como Mayo. Del mismo modo, se ha tomado en cuenta como relevante el elemento de convicción ofrecido por el representante del Ministerio Público, las instrumentales sobrantes a folio 34-36, que establecen la persistencia del objeto en materia de robo. Por estas consideraciones, en este extremo, el juzgador tiene a bien a considerar que se ha acreditado este primer presupuesto de los elementos de convicción. Ahora, respecto a la prognosis de la pena, establecido en el segundo inciso del artículo 268 del Código Procesal Penal, debe tenerse en cuenta que el delito de robo agravado, en su modalidad agravada, establece como pena mínima 12 años a 20 años. Y teniendo en consideración que este delito, que el agraviado en este caso habría cometido este delito, los cuales abundan para considerarle como habitual en la comisión de delitos, ya que en autos existen elementos que ofrecen que habría cometido hechos similares en otras circunstancias, y modo por la que haciendo una valoración de esta pena nos estaríamos abordando a que superarían
20 años. En este caso sería 20 años como pena mínima y 26 y 6 meses como pena máxima, aplicándole un tercio de lo que se podría establecer si es que el encausado es encontrado responsable de los hechos. En ese sentido, el segundo presupuesto penal también se habría establecido, por lo que habría superado los 4 años que establece la norma sustantiva. En cuanto al peligro procesal y el peligro de fuga, específicamente de la exposición de la señora representante del Ministerio Público, hemos encontrado de que no existen elementos gravitantes como para determinar de que tenga arraigo laboral, arraigo familiar y arraigo domiciliario. En este último, si bien es cierto, se ha constatado de que el encausado vive en el inmueble ubicado en la manzana A7, lote 16 del asentamiento humano San Camilo, José Gálvez, Villa Barrio del Triunfo, también se debe precisar que esta casa no le corresponde, sino a su señora madre, porque en este extremo el jugador no se llega a convencer de que este elemento pueda servirle como para que le arraigue a este proceso. Respecto al arraigo laboral, también se ha podido establecer del debate producido entre las partes procesales que si bien es cierto, no es determinante de que un vendedor ambulante de golosinas no puede ser un trabajo digno. También es cierto que este solo hecho de desempeñarse en estas circunstancias no da mucha seriedad a su actividad de modo de vivienda, más aún si ya se ha valorado de los elementos ofrecidos por el representante del Ministerio Público que estaría en curso en otros procesos similares, por lo que se podría considerar que aquel no tendría ocupación conocida y por consiguiente no contaría también con arraigo laboral. Respecto al arraigo familiar, que si bien es cierto ha señalado que tiene su hijo y que la madre de su hija se ha ido por algunas divergencias que señala él, también no nos vincula a nosotros como para poder establecer de que exista ese vínculo familiar que debería existir. Es decir, usted no tiene, estos hijos no dependen económicamente de usted, por lo que en este extremo también llegamos a la convicción de que no está acreditado. Más aún de que la pena que se le imputa es alta, entonces tenemos el riesgo de que esta situación personal no podría garantizar que comparezca a la diligencia y en su caso asegurar la ejecución del fallo. En consecuencia, considerando lo expuesto por el representante del Ministerio Público, así como ayuda a la defensa, para este despacho susciten los argumentos expuestos por la señora representante del Ministerio Público respecto a la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, advirtiéndose en tal sentido que en este caso la medida solicitada resulta útil y eficaz para los fines de la investigación que se ha iniciado. Por todas estas consideraciones, conforme al artículo 268 y 269 del Código Procesal Penal, siendo así el señor juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria para procesos inmediatos en casos de flagrancia, reserva declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra el acusado Gerson Manuel Yaya presentación como presunto autor del delito contra el patrimonio robo en la modalidad de robo grabado en agravio doloso, y ordeno el internamiento del imputado Gerson Manuel Yaya presentación en el establecimiento penitenciario correspondiente, oficiando para tal efecto a las autoridades. Dispongo
el plazo mínimo para poder desarrollarse esta investigación y fecha en la cual el encausado Yerson Manuel Yaya presentación estará combinado a un establecimiento penitenciario. Mando que en ese sentido la escritura que sea la presente se cumplan con los términos expuestos y en su debida oportunidad, dándose por notificado lo resuelto en la presente. Señora defensa técnica, pido consulta con su patrocinador que parece si está conforme, apela, se recibe. Interponemos recurso de apelación, doctor. Tiene por interpretar recurso de apelación en este acto y se dispone que la misma se eleve a la instancia superior. Señor representante del Ministerio Público. Conforme, doctor. Muy bien. ¿Tienen algún otro pedido? ¿Alguna otra controversia pendiente a resolver? De la parte de la Fiscalía, ninguna, doctor. Bueno, la parte procesada. Bueno, doctor. Muy bien, siendo la 1 de la tarde, esta audiencia ha concluido. Se encontraba transitando por las inmediaciones del mercado Las Cuevas, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, circunstancias en las cuales fue interceptado por 2 sujetos, uno de ellos conocido con el apelativo o el conocido como Michael, quien efectivamente lo cogió del cuello y lo tumbó al suelo, y al hacerlo caer al suelo participó también de manera conjunta con el imputado Yerson Manuel Yaya Presentación, quien buscó los bolsillos del agraviado, despojándolo de su teléfono celular marca Samsung, modelo E500M Tel 4G color negro, pantalla táctil, valorizado aproximadamente en 829 soles. Ante ello el agraviado, con la finalidad de evitar que éste se diera la fuga, lo logra coger de la casaca impidiendo su cometido de fuga, lo hace caer al suelo en esas circunstancias en las cuales acuden los vecinos del sector y lo logran aprehender y luego son puestos a disposición de la comisaría, del efectivo policial. El supuesto de aplicación al señor magistrado para el presente caso es la flagrancia, según lo establece el numeral 1 del numeral 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, por el cual el Ministerio Público está solicitando el proceso inmediato. Seguidamente expongo lo que es los fundamentos de derecho. Al señor Yerson Manuel Yaya Presentación se le imputa el delito de robo agravado, tipificado en el artículo 188 como tipo base y específico en el inciso 4 del primer párrafo del artículo 189. Los elementos de convicción que tenemos en estos hechos anteriormente narrados son, en primer lugar, la manifestación del agraviado, Joseph Smith Guaita Morón, quien de manera persistente, coherente y uniforme y verosímil ha detallado los hechos en materia de investigación, indicando que le sustrajeron celular y él fue el que logró retener al imputado para que no se diera la fuga. También contamos con la manifestación testimonial del efectivo policial Elvis Malqui Carrasco, que obra hojas 3 y 14, quien proporcionó los detalles sobre la forma y circunstancias en que él participó también de la intervención del imputado. Posteriormente también tenemos la manifestación del imputado Yerson Manuel Yaya Presentación, a hojas 16 a 18, quien reconoce en presencia representante del Ministerio Público haber participado del hecho denunciado, detallando incluso la participación que tuvo tanto él como el conocido como Michael el día de los hechos. También indica que efectivamente al momento que él pretendía darse a la fuga es el imputado quien lo logra coger. Preocupación, vendo golosinas en los carros, el monto que gano es de 30 soles, antecedentes no tengo, mi estatura será 1,80, mi nombre de los padres, mi mamá se llama Teodora Dolores Santiago Presentación, mi padre se llama Manuel Ismael Yaya Bermúdez. Muy bien. En este estado, estando presentes los sujetos procesales necesarios a efecto de llevarse el desarrollo de esta audiencia, el señor juez declara instalada formalmente esta audiencia y solicita
a la señora representante del Ministerio Público sustente su solicitud de incoación de proceso inmediato, otorgándose para tal efecto el uso de la palabra. Bien. El Ministerio Público imputa a Gerson Manuel Yaya Presentación el haberse apoderado ilegítimamente de un bien mueble, en este caso de un celular, de propiedad del señor Joseph Smith Guaita Morán, empleando violencia contra la víctima a fin de lograr su objetivo, para cuyo fin habría actuado en coautoría con otro sujeto. Los hechos concretos ocurren el día 28 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 11 horas de la mañana, circunstancias en que el agraviado antes mencionado... A los sujetos procesales procedan a identificarse oralmente. ¿El Ministerio Público? Sí, buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Janet Olindo Ordóñez Huarca, fiscal provincial a cargo del turno permanente de Lima Sur, con dirección o domicilio procesal en Manzana L, lote 6, asentamiento humano Trébol Azul, distrito San Juan de Miraflores, con teléfono celular institucional 987-588-920 y correo electrónico personal janet.ordonez.huarca@gmail.com. Muy bien, ¿por la defensa técnica? Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Natalie Huancapasa Machuca. Mi número de colegiatura es 29506, Colegio de Abogados de Lima. Mi casilla electrónica es 42966. Mi correo electrónico es nataliehm@hotmail.com. El imputado puede acreditarse si la ayuda en ese sentido la defensa técnica. Mi nombre es Gerson Manuel Yaya Presentación, tengo 29 años, mi DNI 43660730, mi domicilio es Manzana 7, lote 16, San Camilo, Villa María del Triunfo, mi fecha de nacimiento es el 9 del 7 del 86, mi grado de estudio es quinto de secundaria. 12:10 de la tarde del día 30 de noviembre del año 2015, en la sala de audiencia del primer juzgado de investigación preparatoria para procesos inmediatos para delitos de flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, a cargo del magistrado suscrito Juan Luis Astoreme Salvatierra, se da inicio a la audiencia pública de incoación de proceso inmediato en casos de flagrancia, solicitada por la Fiscalía Provincial Penal de turno de Lima Sur, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 1194, que modifica los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal, en el proceso penal que se le sigue al imputado Gerson Manuel Yaya Presentación por la presunta comisión de delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de Joseph Smith Guaita Morán. El señor juez pone en conocimiento de los sujetos procesales que la audiencia se grabará y se registrará por el sistema de audio y video para los efectos de que se registre y se demuestre el desarrollo de la misma, conforme lo establece el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo acceder a la copia de dichos registros, por lo que solicita